Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia, el programa para la familia cristiana. Y Laura, hoy continuamos con la parte 2 del programa anterior, donde le dábamos consejos prácticos a los maridos de manera que pudieran expresarle amor a sus mujeres. Y la semana pasada pues tratamos varios de esos consejos. Esperamos que ya estén implementando algunos de ellos, si estuvieron escuchando esto y conversándolo. Y hoy queremos darte otros consejos más que te amplíen el listado y que te ayuden a poder expresarle afecto, amor, cuidado a tu esposa de maneras bien prácticas y sencillas, rápidas, nada complicado. Estos programas, a dos que hicimos hace unas semanas atrás, donde le hablábamos a las esposas de cómo expresarle amor a sus maridos. Así que son, Laura, un total de cuatro entregas que tratan con este tema de maneras prácticas de expresarnos amor. Sí, así es. Y si no escuchaste esos programas, puedes visitar la página de Radio Eternidad e ir atrás y ver algunos de esos programas, porque creo que es tan importante amar a nuestra pareja de maneras prácticas. Muchas veces pensamos en grandes cosas, pero hay cosas pequeñas que, como han ido viendo en los programas, que podemos hacer que van muy lejos en llevar la relación a otro nivel. Eso lo hemos dicho mucho, Laura, que yo estoy seguro que muchos esposos, como yo mismo quiero pensar que yo haría, no titubearíamos antes de ponernos frente a un vehículo que va a atropellar a nuestra esposa o una bala que viene en dirección de ella. Yo sé que suena un poquito dramático y como de películas, pero yo estoy seguro que sí, que nosotros haríamos eso. Pero ¿cuáles son los chances de que eso suceda? Muy, muy bajitos. Mientras que ellas necesitan sentirse amadas de maneras diarias, exacto, prácticas. No, y nosotros amar a nuestros esposos también va de ambas maneras. Correcto. Así que vayan atrás, si se conectaron a nosotros hoy y este es el primero que escuchan, les invitamos a ir atrás. Y también les invitamos, como siempre le decimos, a suscribirse aquí abajo a Radio Eternidad, al canal de Radio Eternidad, para que reciban todos estos recursos. Yo creo, Laura, que una vez que entren al canal de YouTube de Radio Eternidad, pues ahí salen los programas. Exacto. Puedes poner Hogar sobre las Rocas, Radio Eternidad, Hogar sobre las Rocas, y te va a salir un listado de los programas más recientes. Así es. Y entonces, para aprovechar el tiempo, Laura, un próximo consejo que queremos darle a los esposos de cómo amar a su mujer de manera práctica es tratar, mis hermanos, de eliminar completamente todo tipo de sarcasmo y burlas en nuestro trato con nuestras esposas. Para nosotros, la cultura hispana, sí, latinoamericana, sobre muy todo en particular, la centroamericana. Exactamente. Usamos mucho, nuestra cultura usa mucho el sarcasmo, el chiste, la broma, y en realidad, aunque es parte de nuestro folclore, no imaginamos a Cristo hablando así. Así que del momento, como hemos dicho mucho, del momento que pasamos a ser hijos del reino de los cielos, discípulos de Cristo, ya nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro folclore no dicta cómo nos vamos a conducir, sino que ahora es Jesucristo mismo quien nos dice cómo vamos a vernos como Él, como discípulos de Él que somos. Así que haz esfuerzos intencionales para eliminar todas esas. Yo recuerdo, Laura, mi papá se burlaba de mi mamá mucho. Él decía, es que yo te encontré a ti en el Perico, en un pueblo de Cuba. Yo a ti te saqué de no sé dónde, como haciendo alusión a que no era una persona educada, estudiada. Y los hijos oyen eso y no sabemos qué hacer y nos dejan malos ejemplos. De manera que si tú reconoces que eso está en tu estilo de vida, en tu forma de ser, ora al Señor que te ayude a erradicar eso completamente de tu vida. No sé si quieres decir algo a eso. Que incluso en la comunicación diaria entre cónyuges, como que hay muchas veces se usa el sarcasmo para herir al otro. Entonces, obviamente eso no cabe dentro de nosotros. Y después decimos, no, era una broma. Hay un proverbio que hace alusión a eso. Exactamente. No está bien, Dios no acepta Así eso. Es. Otro consejo, hermanos,
es que debes trabajar proactivamente por cultivar la unidad entre tú y tu esposa. Y yo quiero preguntarle a Laura, para la esposa, ¿cómo se ve eso? Sí. Porque yo sé que muchos hermanos oyen y dicen, sí, pero ¿cómo puedo cultivar la unidad? Yo creo que hemos hablado de esto antes en los programas, y cuando la palabra dice que se unieron y son una sola carne, como yo lo puedo ver, es que no nos unimos solamente así, sino así, hacemos esto. Pero para que eso se dé hay que ser muy intencional. Y yo creo que cosas que se pueden hacer para cultivar la unidad es estar seguro de que hay conexión emocional. Para la esposa es muy importante que haya conexión emocional. Si no, ya no se siente. Tú pudieran tener una vida sexual muy buena, que lo dudo, porque es que la esposa, para que haya una buena vida sexual, tiene que haber conexión emocional en lo cotidiano. El otro día yo leía que decía que la preparación sexual es el día entero que se toma, no son 2 segundos antes. Entonces, la unidad se puede... Y que el hombre no es así. Entonces, tienes que hacer ese esfuerzo. La unidad se puede lograr con todas las cosas que hemos venido diciendo, que el esposo escuche a la esposa, que trate de comprenderla, que se mantenga conectado, que cuando la esposa le quiere hablar, como hablábamos la semana pasada, que la mujer procesa hablando. Quizás el esposo ya ve que no es ningún problema lo que ella le trae, o quizás ve que no es una gran tragedia, pero para ella lo es. Cuando el esposo le pone atención y la escucha, la entiende, ella se siente conectada al esposo. Otra cosa que la conecta mucho con el esposo es que el esposo sea honesto con sus luchas, que le pueda confesar, mira, lucho con esto, ora por mí. Eso es otra cosa que hace sentir a la mujer muy cercana al esposo. Cuando el esposo le pide oración por algo que está pasando, por una preocupación o por una lucha, todas esas cosas conectan. Porque, de nuevo vuelvo, la mujer se siente muy conectada emocional y espiritualmente. Una manera de conectarse es también que si el esposo está leyendo la palabra y Dios le habló de una manera particular sobre algún tema cualquiera, o algo que Dios le resaltó sobre Dios, sobre él, sobre cualquier cosa, que se lo traiga a su esposa en otro momento del día. Mira, esta mañana el Señor me hizo ver esto. Eso conecta mucho con la esposa. Entonces, todas esas son formas que nosotros nos sentimos amadas, porque nos gusta tener esa conexión. Y si te pones a ver mientras oyes a Laura hablar, fíjate que es todo contrario a como nosotros somos. El hombre no siente esas necesidades. En su mayoría, el hombre no se conecta así. El hombre se conecta con la intimidad sexual o con intercambios físicos, pero no es la forma. Entonces, tenemos que aprender. Claro. Tenemos que oír esas cosas. Fíjate, cuando Laura decía, ora por mí, muchos hombres quizá piensan, es que si le digo eso a mi esposa se va a preocupar, yo no quiero que ella se preocupe. ¿Ves? Entonces funcionamos diferente y tenemos que oír cómo funciona nuestra esposa. Yo creo, Fausto, que el matrimonio es un continuo aprendizaje de cómo atesorar al otro más, de cómo mejorar. Yo no creo que nadie quiere quedarse como en un matrimonio mediocre. Yo creo que todos quisiéramos tener un mejor matrimonio, porque eso dura muchos años y es una persona con la que voy a vivir toda mi vida. Pues yo creo que todo el mundo debe querer hacer el intento, ¿verdad? Porque lo que las personas hacen es, yo no hablo de creyentes, pero aún de creyentes, es que dicen, no, ya con esta no me siento tan contento, me voy con otra. Y la calentura, como dicen en mi país, dice, la calentura no está en las sábanas. Entonces muchas veces tratamos de buscar otra persona para tener lo que yo pudiera tener con mi pareja si me esfuerzo en hacer esta cosa. Muchas parejas, si tú le preguntas, no necesariamente creen que tengan un matrimonio mediocre. No, exacto. Simplemente que uno se justifica, los años han pasado, las cosas son diferentes, los hijos, el trabajo, muchas cosas, y entonces creemos que esto es así. Pero en la medida que oímos, y ese es uno de los objetivos de este programa, es que puedas aprender de formas en que puedes hacer cambios de maneras prácticas y sencillas a tu matrimonio. Otro consejo es que asumamos como esposos nuestras responsabilidades dentro de las tareas del hogar. Hace un rato te dije que si ves a tu esposa muy atolondrada con muchas cosas y la loza se acumula o hay que hacer otra cosa, tú te levantes y la ayudes. Aquí lo que te estoy diciendo es, repártanse sus cosas, tareas del hogar y que no haya que estártelo diciendo.
botaste la basura, mira que ya botaste la basura. No, sino que mira, si tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, hazlo. Que tu esposa no tenga como un niño que estarte recordando lo que a ti te toca. Ahora, si por encima de eso ves que ella tiene una necesidad en una de las áreas que ella normalmente se ocupa, pues da la talla y ayúdala en eso también. No hagas como he oído a algunos decir, no, eso no me toca a mí, eso le toca a ella. No, eso no es consistente con un hombre que quiere amar y servir a su esposa. Yo creo que, Fausto, que para las esposas es muy frustrante cuando sus esposos no asumen sus responsabilidades, porque entonces ellas se sienten, no puedo caerle arriba, ¿verdad? Porque no está bien que yo lo trate como una mamá o que me ponga mi autoridad sobre la de él. Entonces nos vemos en esta lucha de cómo lo hago, qué le digo, cómo lo animo que... Entonces, que eso demuestra también, como tú dices, amor por la esposa, cuando ellos por su propia motivación hacen las cosas que le corresponden. Así es. Es un deseo de querer ayudar, servir al otro, ¿ves? Otro consejo para ustedes, mis hermanos, es que no contradigas a tu esposa en público. A mí me ha pasado eso. A Laura y a mí nos pasa algo, que yo soy muy bueno con las fechas y con las narrativas de eventos pasados, y Laura no se acuerda bien de la fecha ni de los acontecimientos. Entonces a veces ella está contando algo y yo sé que lo que ella está contando no es certero en los detalles. Puede que la historia sea en general, sí, pero yo sé que no fue ese día, yo sé que fue antes, no después. Entonces yo le estoy oyendo y me veo tentado, y lo he hecho, he caído en la tentación. Le digo, no fue tal día, no fue de esa manera. Y ya yo veo como ella entonces se apaga y se le frustró su historia que ella estaba haciendo. Porque yo le digo a él que no se trata del detalle del día, sino de la ilustración que quiero dar. Pero para la gente como yo, que somos enfermizamente obsesivos con los detalles, pues sí, eso para mí, eso es muy importante, que haya sido el martes y no el miércoles. ¿Cómo tú vas a confundir los días? Pero he tenido que aprender a dejarla hacer la historia y quedarme callado. Y si en el momento de la conversación puedo decir, bueno, en realidad fue un martes, no fue un miércoles, fue que Laura se confundió ahí de día. Que no suene como que la estoy corrigiendo. No significa tampoco que si ella dice algo erróneo o algo equivocado, que puede afectar lo que se está hablando, que yo me quede callado y lo deje pasar. Ese no es el objetivo. El objetivo es no hacerla quedar mal, que no parezca que yo la estoy corrigiendo como un maestro. No, y Fausto, me voy ahora a la parte con los hijos. Y eso va para los dos. O sea, no está bien que el esposo o la esposa contradiga al otro delante de los hijos. Porque eso le quita autoridad inmediatamente a lo que está diciendo el adulto en este caso. Sí, la ilustración que usaba de Laura y mía es más aplicada cuando estamos, por ejemplo, con unos amigos conversando y ella empieza a hacer una historia. Ya esto que dice Laura tiene aún más peso, porque los hijos ven que los padres no se están respetando, no se están dando la autoridad el uno al otro que deben darse. Y si hay alguna diferencia, se trata después, aparte. Mira, tú dijiste tal cosa, pero yo creo que este es de otra manera, pero nunca delante de los hijos. Y ahora los dos vienen juntos a los hijos y corrigen la historia. Exacto, hijos, perdónenos que nos equivocamos, tal cosa, pero que ellos vean que hay unidad entre papá y mamá. Otro consejo que les quiero dar, y que es muy importante y que nosotros como hombres hemos minimizado, le hemos restado importancia, es el recordar siempre el cumpleaños, el aniversario de boda, fechas importantes para nuestra esposa. Nosotros como hombres muchas veces no le damos tanta importancia. Yo sí, porque soy obsesivo, como le acabo de decir hace unos minutos. En mi obsesividad yo retengo muy bien las fechas y los aniversarios, los cumpleaños y todo eso. Pero muchos de mis hermanos varones no son así. Ellos en realidad no recuerdan días. Y para una esposa es tan importante que cuando llegue ese aniversario de boda, ese cumpleaños, ese día de los enamorados, tú tengas una atención con ella, un regalo, una tarjeta, una invitación a algo. Porque eso, de nuevo, hermano, no se trata tanto de recordar la fecha como lo que significa para ella. Mira, hace 15 años que nos casamos y él todavía recuerda nuestro aniversario. Y no tiene que ser nada extraordinario. Una flor, una tarjeta, como dice Fausto, o estudiar a tu esposa, qué le gusta a ella. Quizás, mira, yo le decía a Fausto el otro día,
yo prefiero que tú me digas algo, que me traigas una flor o algo así, y no tienes que gastarte en otra cosa. Cada persona es diferente. Hay esposas que le gustan los regalos, entonces que tú puedas sorprender. Algo en la mañana, temprano en la mañana de ese día, sí, para que no haya duda que tú te acordaste temprano. Sí. Como Laura, en las películas sale eso cada rato. Cómo el marido se le olvida y se entera en la noche, ahora empieza a hacer malabarismos, a ver cómo consigue algo y se lo trae, y la mujer siempre con una cara de desánimo, porque yo sé que no te acordaste. Sí. Entonces, yo sé que puedes, si esos tú no son eres... detalles que las mujeres le si tú no eres de esos hombres detallistas, te va a costar más trabajo, pero vale la pena. Vale la pena porque tu mujer se va a sentir amada, y al saber y conocerte y saber que eso no es fácil para ti, ella lo va a valorar aún más cuando vea que tú hiciste un esfuerzo. Y ahora hay tantas maneras de traer eso a la memoria con los teléfonos, que uno se pone un recordatorio en el teléfono. Siri, recuérdame el aniversario mañana. Esa es mi memoria ahora mismo. Yo todo le digo Siri, tal cosa. Y me acuerdo de las cosas, no tengo excusa. Amén. Otro consejo para ustedes, mis hermanos esposos, es que de vez en cuando, y este va cerca de la mano con el anterior, de vez en cuando déjale una nota o envíale un texto que le recuerde que estás atento de ella, que estás pensando en ella. Un post-it, un papelito en el baño, un mensaje de texto, con un sticker, con una foto, con un mensajito. Algo que diga, mira, él se detuvo un segundo o una fracción de segundo para mandarme esto. Y yo sé que son cosas que tienes que hacer el esfuerzo, porque en nuestro día que estamos afanosos, eso no es algo que nos va a venir solo. Entonces tienes que buscar manera de ponerte recordatorios que te ayuden, porque eso va a significar mucho y va a ayudarlos mucho a conectarse. Hablando de buscar manera de conectar, eso es una buena, Fausto, porque muchas veces los hombres se van a trabajar y se olvidan que tienen una esposa, hijos en el día hasta que llegan, porque están ocupados. Yo no digo que por otra cosa, pero qué bueno es durante el almuerzo, quizás, mira, estoy almorzando, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en la casa? ¿Cómo te sientes? O si ha estado enferma ella, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Tengo que recoger algo de camino, necesitas algo. Son detallitos que no cuestan nada. Correcto. Pero que también llevan muy lejos. Hace una gran diferencia. Exacto. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Otro consejo para ustedes, mis hermanos, es uno muy importante. Yo diría que es el más importante, aunque quizás no se vea hacia afuera, es el más importante, y es que ores por tu esposa. Yo sé que ustedes probablemente oran por su esposa, por sus hijos, por muchas cosas, pero orar intencionalmente por tu esposa. Yo casi todas las mañanas en mi tiempo de devoción oro por mi esposa, por mi hija, por mi yerno, por mis nietos, y oro por otras personas y otras situaciones. Pero los viernes, una idea, los viernes oro específicamente por mi esposa, leyendo un libro de oraciones para la esposa. Te recomiendo que busques en Amazon, quizás encuentras alguno. Este que te digo está en inglés, pero deben haber para esposo y para esposa la contraparte. Y ese día, al final de mi tiempo de oración, yo hago la oración de esa página que tengo marcada, y entonces oro esa oración que sale de la Biblia. Son oraciones que salen de textos bíblicos, y ahora lo aplico a mi esposa específicamente, y luego lo personalizo ya completando con la oración. Esas son cosas que no se ven, no son un ramo de flores, no es un fin de semana en un resort, pero es lo más importante que tú puedes hacer, porque Dios es el que está obrando en el corazón de tu mujer. Es el que la está protegiendo, el que la está acercando a su corazón, el que la está confrontando con pecados. Es el que está obrando en la vida de ella y de tu matrimonio. Así que ese pone en primer lugar. Ora por tu esposa. Yo creo, Fausto, que hoy en día ponemos la oración como última instancia en todo. Y eso es tan antibíblico, porque es totalmente lo contrario. Antes de hacer nada, antes de hablar, es hablarle a Dios sobre nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces, qué bendición tener un esposo que ore
por una mujer, Amén. por su esposa. Amén. Definitivamente que eso es algo sumamente importante. Otro consejo que yo creo que iría en segundo lugar entonces, porque hay algunos más importantes que otros. Hay algunos que son prácticos y pequeños, pero hay otros que son muy significativos. Y es este, Laura, el de no poner a tu trabajo por encima de tu esposa. Y claro, de tus hijos, de otras cosas que están en el orden prioritario que Dios ha establecido. Pero es muy común, Laura, ver imagen aquí en Estados Unidos, para los hispanos en Estados Unidos, ver que el marido trabaja 1, 2, 3 trabajos de lunes a lunes, que apenas tiene tiempo para estar con su esposa y con sus hijos. Y entonces cuando tú le hablas de esto a ese hombre, él te dice que él tiene que trabajar, que si no, no puede generar ingresos, y que tiene que pagar esto, y que tiene que cubrir esto, y que tiene que mandar dinero a su país, a su familia. Pero hermano, estás haciendo algo terrible, porque estás sacrificando Lo más valioso, que es tu esposa y son tus hijos, por el dinero. Sí, el dinero es necesario para poder vivir. Pero ¿cuánto? Pero a veces cuando yo pongo el dinero ahora por encima de lo que Dios dice que es más importante, ¿qué es más importante para ti? Dios, y luego tu esposa, y luego tus hijos. Pero cuando tú pones el dinero por encima de todos ellos, no te va a ir bien. Así y por es. eso los matrimonios se enfrían y se separan, Claro. y los hijos se desconectan y después no quieren saber de sus padres. Sí. Y después tú te lamentas y dices, pero es que yo todo lo hice por ellos. No, ellos no te pidieron eso en realidad. Ellos querían un padre presente. Exactamente. Esa esposa quería un hombre que estuviera ahí con ella. Claro, entendiendo que nos toca salir a trabajar, Claro. pero a veces ponemos eso en un lugar que no le corresponde. Y yo creo, Fausto, que Dios bendice. Por ejemplo, Claro. si un esposo tiene el anhelo de proveer para su familia lo que haga falta, pero él hay cosas que no compromete. Por ejemplo, estar los domingos en la iglesia. Nosotros hemos visto personas que trabajan domingos y no están ni siquiera el día de descanso con su familia. Entonces la esposa dirá, bueno, yo no tengo que trabajar, tengo todo cubierto, pero no tengo un marido. Entonces, ¿hasta dónde eso es? Yo creo que hemos perdido el valor de la familia y lo hemos puesto sobre el dinero y sobre las cosas. Y hemos perdido de perspectiva qué es lo importante. Entonces, Y si te pones a ver, Laura, hay muchas razones para eso, pero una es que hay un malentendimiento del trabajo y del rol del hombre como trabajador. Porque sí, Dios nos hizo para trabajar, nosotros somos los proveedores y líderes de familia, pero cuando yo pongo el trabajo en un lugar que no le corresponde y ahora me hace descuidar lo que Dios llama más importante, entonces hay un problema y las cosas no me van a funcionar. Entonces ahora tú tienes una esposa que es alumbrosa, descontenta, ¿ves? Porque no tiene a su esposo. Tienes unos hijos que están aprendiendo a vivir con un papá ausente. Entonces, ¿de qué te sirve? Tenemos que ir a la palabra y ver lo que dice Dios de estas cosas. Y entonces reorganizar nuestras prioridades y la forma en que nos relacionamos con lo los ideal, demás. una situación ideal, yo creo que para una esposa, hablando ahora en cuanto a cuál sería entonces ese tiempo, ¿verdad? Yo diría de lunes a viernes, quizás la mitad del sábado, pero el sábado en la tarde y el domingo que sea dedicado para la familia, para actividades juntos, para visitar un parque, para hacer diligencias, para sacar a tus hijos a un cine o a comer algo, que ellos tengan ese tiempo de calidad con su papá. Y Laura, algunos dirán, pastor, pero es que yo no puedo, no, mi trabajo me obliga. Yo sé que hay muchos que tienen trabajos muy demandantes. Y gente Entonces ese que, no es el trabajo para ese. bueno, hay gente que tiene trabajos, Laura, que son de mucha mano de obra, que trabajan aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se trabajan los 7 días de la semana. Pero tiene que haber un día, porque muchas veces uno se hace voluntario para ese trabajo y dice yo puedo, porque Bueno, claro, gano yo dinero. yo no quiero tomar el lado de los Exacto. hombres necesariamente en este sentido, pero como hombre sé que muchas veces entendemos que no tengo otro remedio. Sí. Porque yo tengo que proveer, como no soy un profesional que gana buen dinero, tengo que trabajar horarios difíciles. Ponte que tú seas un empleado que trabaja en construcción y ahora tienes que trabajar a las horas que te llamen. Y cuando hay un trabajo, pues hay que hacerlo. Pero lo que te queremos decir, mi hermano, que si te dices cristiano,
Si Dios es lo número uno para ti, tú tienes que hacer las cosas como Dios ha establecido. Y si ahora tú tienes que descuidar a tu mujer y a tus hijos para hacer esos trabajos, hay algo que no está bien y no te va a funcionar. No te va a funcionar. Tienes que hacer las cosas como Dios dice. Quizás no tengas tanto como quieres. Quizás tengas que tener menos de lo que tienes. Pero lo que queremos hacerte, llamarte la atención es, eso no es lo importante, tener más. Es poder tener a tu familia en orden. Sí. Y eso no lo vas a lograr si no estás ahí para ellos. Yo creo que una buena pregunta hacerle a la esposa entonces es, ¿tú consideras que yo le doy suficiente tiempo a la familia? Exacto. ¿Tú crees que podemos ganar un poquito menos y yo tener más tiempo? O sea, háblalo, porque quizás la esposa no se atreve a decirlo, o quizás se lo ha dicho 1000 veces. Nos estamos quedando mucho tiempo en esa pregunta, ese consejo, pero es muy importante. El otra noche Laura estaba hablando con un hermano que me lleva unos años y dice que él trabaja muy duro y que llega muy cansado en la noche y que no puede estar ni siquiera con la esposa íntimamente. Y yo le decía, pero fulano, ¿tú no crees que a tu edad ya tú puedes como bajar un poquito las revoluciones y trabajar un poco menos horas para que puedas llegar más temprano a la casa? Ya tú tienes 65 años. Él me dijo, bueno, cuando me retire. Ya él está en etapa de retiro. Así que fíjate cómo lo entiende. Hasta que yo no me retire, yo tengo que trabajar así como una máquina, aunque yo no pueda atender a mi mujer. Eso es una visión equivocada. Eso es como el mundo funciona. Eso es lo que te enseña aquí el sistema. Pero Dios no enseña eso. Entonces, si somos cristianos, tenemos que hacer las cosas como Dios ha establecido. Vamos a tener que pasar otro consejo y dejar esto para otro. Este tema lo vamos a tener que tratar en un programa completo, porque yo sé que es muy importante. Otro consejo muy importante, mi hermano. Estos últimos que te hemos dado son muy, muy importantes. Nunca mires a otras mujeres. Esa es otra costumbre de los varones que culturalmente es aceptable. Crecíamos y nuestro papá, si no era cristiano como el mío, me decía, ¿cuántas novias tú tienes? Y mira esa muchacha qué bonita. ¿Ves? Pero eso no tiene lugar en un matrimonio. La palabra nos dice, el Señor Jesús nos recuerda que si miro a una mujer con un deseo de codiciándola, deseándola, estoy adulterando ya en mi corazón contra mi esposa. Entonces eso es algo que culturalmente es muy aceptado, pero que es prohibido en la relación de matrimonio. No, y es insultante. Horrible. Sobre todo cuando tu esposa está al lado. Laura, ¿y cuántos matrimonios no hemos visto que nos viene a nosotros con esa queja a la esposa? Cómo él mira a otras mujeres. No, y entonces, yo creo que Fausto sería al extremo que estés en pornografía. Si hay algo que le comunica a tu esposa desamor, es que tú te satisfagas viendo pornografía. Así es. Porque eso le dice a ella, yo no tengo ese cuerpo, yo no tengo esa habilidad, yo no tengo esa resistencia. Tú estás siendo atraído por estas mujeres. Yo no te satisfago. Que soy tu esposa. No te satisfago, entonces eso es terrible. O sea que yo creo que pero eso para ti, no es lo que tú estás diciendo. Pero para ti que quizás no estás en pornografía, pero que estás en la playa ahora con tu familia y te pones a ver a otras mujeres en sus trajes de baño, o que estás en una tienda y te pones a ver a una muchacha que entra. Una cosa es que la persona pase frente a ti y tú mires y quites la vista, y otra es que te quedes mirándola, como hacen muchos hombres. La esposa está a tu lado mirando, y eso es insultante para ella y es ofensivo. Entonces, por favor, este es un consejo que es muy importante y que no le damos la importancia que tiene. Otro consejo, Laura, pasando ahora a consejos más ligeros, pero prácticos y buenos. Trata de llevar a tu esposa, de invitarla 1 o 2 veces al año a un fin de semana, 1 o 2 noches fuera de la casa. Si tienes las posibilidades económicas, quizás hasta 3 veces al año a un resort o a un crucero o a un hotel bonito. Si no tienes los recursos, pues puede ser hasta la casa de unos amigos que tengan una casa en el campo o algo así, un lugarcito donde tú te puedas ir una noche aunque sea, para apartarte de lo cotidiano, dejar a los hijos, descansar, salir de la dejar rutina. A los hijos con los abuelos o con los vecinos en quien confías.
y que ella vea y que, conectar. exacto, que ella vea que tú valoras el conectarte ustedes dos solos, porque lo que te dije ya fue llevarla a comerse algo un día. Eso está muy bien también, es lo mismo, pero la versión más rápida. Esto es algo ya de un fin de semana, 1 o 2 noches, que se alejen. Y pudiera ser, dos. Fausto, incluso la noche de aniversario, no tiene que ser ni 2 ni 3 veces, pero que la esposa vea, mi marido quiere estar conmigo sola 1 vez al año, y no, como tú dices, no tiene que ser caro. Puede ser irse a pasar el día de retiro en algún lugar. Correcto. Pero que haya esa intencionalidad entonces de reconectarse, de usarlo para reconectarse. Pero entonces eso me lleva, Fausto, de nuevo un poquito hablando del trabajo, que muchas veces el trabajo y el trabajolismo que no permite esos tiempos. Esos son como ollas de presión que no siempre están, en lugar de poder abrir esa olla, que salga esa presión, que vayan y saquen un poquito, que puedan hablar. Mira, y hablando de eso del trabajo, Fausto, me vino a la mente un salmo, que es el Salmo 127:2, que dice, es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman del pan de afanosa labor. Es en vano, todo eso es en vano, pues Él da a su amado mientras duerme. Entonces nosotros, yo creo que trabajamos tanto y no hacemos estas cosas de salir, de descansar, porque estamos convencidos que si no hacemos eso no vamos a tener suficiente. Sí, y que depende de nosotros. Y Dios nos ha dicho que no hay un Dios eso es en proveedor. vano, yo le voy a proveer, pero queremos más y queremos más. Amén. Amén. Así es. Y aún, ese fin de semana que te lleves a tu esposa, no caigas en caer en el celular, trabajando, hablando con el jefe. No, sí, porque eso también pasa, que ahora, como trabajamos y estamos conectados continuamente, nos desconectamos para conectarnos desde lejos. Sí, planifica lo que puedas desconectarte. Deja a alguien cubriéndote, que tu esposa vea que tú te estás entregando, que tú estás conectando con ella. Otro consejo, que Laura, no es un consejo, esto es un mandamiento. Exactamente. Este no debería estar en esta lista, pero lo pusimos. Sé fiel a tu esposa. Y tú dirás, bueno, pero fiel, yo no estoy diciendo solamente que no tengas una querida, que no te acuestes con otras mujeres, no. Yo te estoy hablando que en tu corazón no haya lugar para otras mujeres. A veces puede ser una compañera de trabajo con quien no tienes intimidad física, pero con quien hablas, conexión emocional, y con quien te has conectado de manera inapropiada. Y ahora tu mujer no es la única mujer en tu corazón. Entonces, esto es un consejo, pero es una advertencia y es un mandamiento que Dios nos da. Otro consejo, Laura, que este es práctico, pero es muy importante y que muchos de nosotros los hombres descartamos como insignificante, es que uses tu anillo. Que uses tu anillo de matrimonio, que yo no tengo puesto ahora, por cierto, porque grabamos un programa y esta mañana y ahora estamos grabando otro y me lo quité y no me lo volví a poner. Pero anda siempre con tu anillo. Yo, por ejemplo, me lo quito cuando estoy en mi casa. Como nosotros ahora trabajamos aquí en la casa, la mayoría de los días estamos en la casa. Yo si estoy en casa no tengo anillos, ni tengo reloj, ni tengo nada de eso. Pero cuando yo me voy a salir de la casa, así como tomo la cartera, pongo mi anillo también. El anillo y la cartera están en el mismo lugar y me los pongo los dos. Tú dirás, bueno, pero pastor, yo me da alergia a los anillos, o a mí nunca me ha gustado tener anillos en los dedos. Tú sabes que esos son excusas, porque el anillo tiene una simbología muy importante. Yo nunca usé anillos tampoco hasta que me casé. Y a todo uno se acostumbra. Todo. Si yo valoro lo que simboliza el anillo, yo voy a ponerme el anillo, porque el anillo le dice a la gente, yo le pertenezco a esta mujer. Yo soy el esposo de esta mujer. Tengo un pacto con esta persona. Tengo un pacto. Eso es lo que simboliza ese anillo. Es el anillo que simboliza el pacto matrimonial. Si yo le doy ese valor, yo me voy a poner mi anillo. Claro. Entonces no quiero crear una controversia. Yo sé que hay muchos, yo conozco hasta pastores que no usan anillo. Y yo invito a esos pastores, si nos escucharan, a que traten de ponerse su anillo, porque el anillo, yo creo que eso valora el matrimonio, le pone el matrimonio como en un lugar, o sea, y no tiene que ser un anillo carísimo con brillante, es un aro de oro, de plata, de oro blanco, puede ser cualquiera, no tiene que ser un artículo costoso, pero es lo que simboliza y lo que representa. Yo te invito a que consideres eso. Fíjate esto, que casi siempre son los hombres que no se lo ponen. Raro es que una mujer no tenga su anillo de matrimonio. Raro es que la mujer no se ponga su anillo. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Qué está diciendo eso?
La mujer no tiene problemas simbolizando su matrimonio, diciéndole a la gente, yo estoy casada, pero el hombre sí. Y entonces se justifica, como hacemos tan excelentemente los hombres, esa es nuestra especialidad, justificarnos en aquello que no queremos hacer o lo que queremos hacer que no debemos. Entonces decimos, no, es que me da alergia, no, es que yo no me acostumbro, es que a mí me molesta. Si lo usaran consecuentemente, se acostumbran. Esas son excusas que no tienen peso en realidad. Yo no quiero que te molestes conmigo, yo lo que quiero es invitarte a que lo consideres, a que lo reflexiones, a que lo ores. Porque imagínate, un hombre sin un anillo le da ideas a una mujer que este hombre está libre. Estoy libre, yo no estoy comprometido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje estás enviando? Fíjate, Laura, que aún hoy en día algunos jóvenes cristianos usan un anillo de compromiso. El varón inclusive, creo que lo usa en la otra mano, en otro dedo, que significa ya yo estoy comprometido con una joven para matrimonio. Entonces, cuando el esposo no lo usa, está diciendo, yo no tengo ese compromiso en realidad. Y quizá tú no lo has visto así antes. No estoy queriéndote decir que tú lo haces a propósito, pero quiero que lo consideres, que lo reflexiones, que lo converses con otros hombres y que llegues a una conclusión que haga sentir a tu esposa. Quizá tu esposa te dice, mira, a mí no me preocupa eso. Dime tú qué sacrificio tan pequeño. Si tú crees que tu esposa se alegraría de verse que tú tienes ese anillo, ¿qué te cuesta eso? O sea, y si no lo tienes y ahora lo empiezas a usar, imagina cómo ella se va a sentir. Wow, va a ser un tema de conversación y yo creo que va a ayudarte mucho en tu relación. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Otro consejo que tengo para ustedes, mis hermanos, de cómo amar a sus esposas de maneras prácticas es, Laura, que no permitamos que tiempos difíciles nos separen. Nosotros a veces los varones, como nos cuesta trabajo caminar por problemas, por crisis, se encierran. Pues nos apartamos, nos callamos, nos encerramos, nos alejamos. Y eso lo que produce es separación. Eso produce que se enfríe la relación. Yo sé que no es natural para muchos de nosotros enfrentar el conflicto de manera bíblica y amorosa, pero, y evitando hacerlo mal, porque reconocemos que lo hacemos mal muchas veces, nos airamos, empeoramos la situación en vez de mejorarla, pues lo que hacemos es que recurrimos al silencio y al esconderme. Pero eso no te va a traer ningún buen resultado. La esposa ve eso como desinterés, como que no te importa la problemática que tienen por delante. Entonces, el consejo es no permitas que nuestra forma de ser nos separe de nuestra pareja, cuando todo lo que hace falta es poder conversar. Si no puedes en el momento porque estás muy incómodo, dile, mira, vamos a hablar mañana. Busca formas, habla con tu pareja y busquen formas. Pero la solución nunca es callarnos o escondernos o montarnos en el vehículo e irnos como el que huye. Eso no va a traer nada bueno y va a producir, con el paso del tiempo, va a producir una brecha, una rotura en la relación. Así, estoy de acuerdo, Fausto, y yo creo que eso pasa, yo creo que a las mujeres quizá le puede pasar, pero es más típico en los hombres que los tiempos difíciles, los problemas los encuevan. Así es. En lugar de por lo general hemos visto, Laura, que la mujer es muy dispuesta a hablar. La mujer quiere hablar, quiere resolver, quiere aclarar, quiere cerrar ese capítulo, pero el hombre como que se siente torpe en poder llegar a conclusiones, a acuerdos, y entonces o pelea o corre. Y no, eso no nos va a traer ningún beneficio. Quizá este consejo sea un poquito complicado de empezar a implementar, pero empieza por pensar en eso. Habla con tu esposa en tiempos en que no haya conflicto, en tiempos buenos.
Dile, mira, yo no sé bien cómo resolver los asuntos cuando discutimos, qué tú me sugieres, qué tú esperas de mí, cómo tú crees que yo pudiera. Y eso va a ser la diferencia. Otro consejo que quisiéramos darle a los maridos es que trates de hablar. Este va de la mano con el anterior. Trata de comunicarte más. Trata de hablar más. Trata de hablar con más frecuencia. De nuevo, nosotros los maridos tendemos a estar muy callados. Nos ponemos a ver la televisión, el celular, la computadora y no comunicamos nuestras emociones, nuestros pensamientos con nuestras esposas. Y ellas requieren de eso. Eso es algo que yo he aprendido. Yo no sentía que yo no siento que yo necesito estar hablando y comunicando lo que hay en mi cabeza. Pero mi esposa resulta que siente que cuando yo lo hago es que ella se conecta conmigo. Claro. Cuando yo estoy callado, ella siente que yo estoy aislado, que yo estoy separado de ella, aunque estemos en el mismo techo. Y estoy seguro que tú eres uno de esos, porque la mayoría de los hombres hacemos eso. Entonces, busca oportunidades para salirte de ese ensimismamiento y aprovecha. Quizás no seas tú el que tenga la iniciativa muchas veces, pero cuando tu esposa tenga la iniciativa, responde. Engage, como te dije anteriormente, involúcrate, engánchate ahí con ella y conversa un rato, porque ella es lo que está queriendo oír tu corazón, ella está queriendo conectarse contigo. No sé si tú quieras decir algo, Laura. Esto lo hemos hablado mucho en otros programas ya, y para el que sigue Hogar sobre la Roca, pues quizás oigan algunas cosas que ya han oído antes, pero como oí a alguien decirlo alguna vez, aprendemos por repetición, porque somos muy prontos en olvidar lo que escuchamos. Otra cosa, otro consejo para nosotros los esposos es que no minimicemos lo que es importante. Nuestras esposas a veces nos traen cosas que parecerían no ser importantes. Y está bien, si creemos que ellas la están agrandando, yo creo que nos corresponde decirle, amor, mira, eso no es tan grave como parece. Pero cuando sí es algo importante, no trates de hacer lo mismo, no trates de achicarlo y quitarle importancia como que ella está loca, como que ella se lo está inventando. Escúchala, oye lo que ella dice. Yo creo, Fausto, que las mujeres tienden a magnificar las cosas y los hombres tienden a minimizarlas. Así es. Entonces ambas cosas están mal. Pero si una mujer, como tú dices, Fausto, le trae a su esposo un asunto, una perspectiva de algo, una situación, una circunstancia, una cosa que está pasando, no sé, que él no diga, eso no es nada, eso se resuelve, porque le quita a ella eso no es la solución. Quizás verdaderamente es algo sencillo, pero escúchala. Ahí volvemos a la parte de comprender a la otra persona. Escúchala, de ser comprensivos, involúcrate, para que ella quizá entonces su ansiedad baje, porque se da cuenta al final ella misma, luego de procesar hablando, de que eso no era tan importante. Pero y también pasa, Fausto, que situaciones que son de verdad complicadas, los hombres las minimizan. Pudiera ser un problema financiero, pudiera ser un problema de pecado en el hombre, pudiera ser un problema con uno de los hijos, pudiera ser una falta de involucramiento con los hijos, y el hombre lo minimiza, o el hombre minimiza las consecuencias que eso pueda tener, o justifica su actitud. Los hombres tienden a hacer eso mucho. Así es. Y eso le hace sentir a la mujer, tú no me amas porque tú no estás valorando las cosas que son importantes para nuestra familia. Yo me he escuchado en el pasado, quiero pensar, no tanto ahora, y he escuchado a otros hombres decirle a su esposa, ay, eso no es nada, ay, es una tontería, ay, ahí estás tú volviéndote loca, ahogándote en un vaso de agua. Vamos a pensar que sí, que desde tu punto de vista no sea algo importante. Escúchala. Dime, amor, ¿qué te pasa? Explícame. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensas así? ¿Qué te hace? Cuando ella ve que tú la estás escuchando, le estás respondiendo, ella se siente tomada en cuenta. Y cuando ahora tú le des tu opinión, que va a simplificar el problema, ahora ella va a estar receptiva y va a decir, es verdad, quizás pensé que esto era más grave de lo que es. Pero yo creo que vuelve a lo mismo, Laura, como tú decías, ser comprensivo con ella, tratarla como ese vaso frágil, en cualquier área que estemos tratando. Claro. Otro consejo ya, en la medida que ya vamos avanzando, resiste la tentación de querer cambiar a tu mujer. Por lo general es la mujer la que quiere cambiar al marido. Eso es algo conocido, que se habla mucho y que hemos hablado mucho de eso ya. Pero en ocasiones
los hombres a veces queremos cambiarle a nuestras mujeres cosas que ellas tienen o que ellas practican o que ellas hacen y dicen y que no nos gustan o que preferiríamos que no existieran, que ellas no lo tuvieran. Y tú sabes que, como le dijimos a las mujeres cuando tuvieron su turno en los primeros programas, tú no puedes cambiarla. No se puede cambiar uno, ya tú No sabes. tenemos esa capacidad. Solo Dios cambia. Así que cuando te aconsejamos que oraras por ella, pues ora por eso. Ora que Dios te cambie a ti, que aún eso que te molesta de ella te deje de molestar. Porque quizás ni siquiera es algo que debe molestarte, pero a ti te molesta. Pero si verdaderamente es algo que tú crees que ella estaría mejor sin eso, pues ora por eso. Que el Señor haga una obra en su corazón, que le haga ver esa área que ella no está viendo con claridad. ¿Ves? Pero no trates de cambiarla a la fuerza, a fuerza de repetición, a fuerza de llamado de atención. O a fuerza de ejercer autoridad y de abuso, machismo y de machismo. o de palabras De fuertes. exigir cosas. Eso no te va a funcionar, mi hermano. No le funciona a la esposa con el marido y no le funciona al esposo con su mujer. Así que ríndele eso al Señor. Otro consejo. Valora o trata un esfuerzo por valorar lo que ella valora. Nosotros, en nuestra diferencia de hombre y mujer, muchas veces la mujer valora cosas que nosotros no valoramos y nosotros no le damos valor a cosas que ella le dan valor. Eso en sí mismo tiene un valor complementario muy bueno, porque ella me va a llevar a yo entender cosas y yo la voy a llevar a entender cosas. Pero habrán veces donde Laura piense y quiera o sienta cosas que yo en realidad no le veo la razón ni el valor. Pues a mí me toca tratar de ponerme en sus zapatos y tratar de entender como ella entiende. Probablemente yo no llegue a valorarlo como ella lo valora, pero ya voy a poder quizás entender por qué ella lo valora. Sí. ¿Ves? Y ya con eso hiciste un gran avance que los va a conectar. Yo creo que si hay algo que conecta a las personas es saber que el otro tiene los mismos valores que yo tengo. Entonces, obviamente, habrán cosas que a ti no te interesen tanto como a mí, pero cuando yo veo que tú haces un esfuerzo por hacerlo, eso me dice, me ama, porque yo sé que a él no le interesa, o yo sé que él no valora tal cosa. Y como sabemos que no vamos a valorar lo mismo 100%, porque somos hombre y mujer, porque somos diferentes, porque venimos de trasfondos diferentes, que al menos el otro sepa que yo valoro o entiendo por qué ella valora lo que valora. ¿Ves? Quizá yo no lo valoro como ella, pero que ella sepa que yo he entendido que ella valora eso y que yo respeto eso y que yo se lo concedo. Mira, yo no valoro eso así como tú, no le doy esa importancia, pero yo te entiendo, yo entiendo que tú lo valores y ya eso nos conecta. Claro. Porque si la expectativa de Laura es que yo valore 100% lo que ella valora, es una expectativa irreal y queremos ser realistas, pero que ella al menos sepa que yo voy a respetar lo que ella valora. Otro consejo: asegúrate de conocer el lenguaje del amor de tu esposa. Hemos hablado mucho de los 5 lenguajes del amor en el matrimonio: regalos, toque, el amor físico, servicio, actos de servicio, palabras de afirmación, tiempo de calidad. Averigua, si no lo sabes aún, Cómo estudiar a tu pareja. ¿cuál es el lenguaje del amor? El lenguaje del amor de Laura es bilingüe. Laura habla actos de servicio y tiempo de calidad. Yo nada más que hablo un solo idioma, que es palabras de afirmación. Entonces, cuando uno sabe en qué lenguaje se siente amado el cónyuge, pues eso nos ayuda a amarlos de esa manera. Como yo sé que Laura se siente amada con actos de servicio, pues ahora yo la puedo ayudar en algo de la casa, yo la ayudo a hacer algo que ella necesite, eso la hace sentir amada. Ella también sé que habla el tiempo de calidad, pues cuando ella me requiera sentarnos a conversar, darle prioridad a eso. Ella sabe que yo valoro y me siento amado cuando ella me afirma, pues ella hace un esfuerzo, ese no es su lenguaje, pero ella lo ha estado estudiando. Y cuando ella puede, me dice, oye, qué bien te quedó tal cosa, o qué bien hiciste aquello, y eso me hace sentir amado. Eso, hermano, que me escuchas, tiene mucho valor. Porque lo que pasa, Fausto, es que nosotros tendemos a amar en nuestro lenguaje. Por ejemplo, si yo trato de servir a Fausto no le interesa que lo sirvan, entonces él quiere que lo afirmen. Entonces él no se siente amado por mí, yo tratando de servir. Igual me pasa, yo no hablo lenguaje de regalos, por ejemplo.
y Fausto me quiere regalar queriéndome halagar, pero a mí no me halaga porque eso a mí no me dice Ella nada. no se siente amada, sí. Entonces, por eso tenemos que estudiar a nuestra pareja. Y yo sé que a los hombres les da más trabajo estudiar a sus esposas que a las esposas a los esposos. Amén. Entonces, tomarse ese tiempo, creo que hablamos en el programa pasado de prestar atención. Presta atención, que a tu esposa, ¿qué es lo que ella le hace tilín? Como dicen en mi país. ¿Qué le hace tilín? Exacto. Le hace tilín el toque físico, le hace tilín el tiempo que yo le dedique. Entonces, darle eso. Amén. Es un sacrificio. No, es algo que hay que hacer con mucho esfuerzo porque no es natural en nosotros. Laura, ya nos quedan unos minutos y yo quiero unir estos últimos 2 consejos que son muy importantes. Los voy a unir en uno solo para terminar con un bang. ¿Ok? Hermano, esposo que me escucha, ama a Dios más que a tu esposa. Ama a Dios más que tu esposa. Que tu esposa vea que tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Más que al trabajo, más que a tus hijos, más que a ella, inclusive. Ámala mucho a ella. Pero si tu esposa ve que tú amas a Dios por sobre todas las cosas, ella va a estar tranquila. Eso va a tener un efecto en el corazón de ella incalculable. Pero para eso no puedes ser hipócrita. No es que te digo que hazle creer que tú amas a Dios, no. Ama verdaderamente a Dios, busca a Dios, lee su palabra, reúnete con Él diariamente. Porque eso te va a dar frutos que ella va a ver. Y eso se va a ver en toda tu manera de vivir. Y entonces lidera. Dios te da la encomienda como esposo y padre de ser el líder de tu hogar, el líder espiritual de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, el sacerdote de tu familia. De manera que cuando tú lideras como Dios, no que vas a ser jefe. Con mansedumbre, cuando humildad. tú lideras como Cristo nos llamó a liderar, por ejemplo, con mansedumbre y humildad. Eso va a tener un efecto en tu relación de matrimonio, en tu relación con tus hijos, en todas tus relaciones, porque estás obedeciendo a Dios, estás haciendo las cosas a la manera Fausto, de Dios. yo creo que eso que tú acabas de decir, amar a Dios sobre todo y liderar, engloba todo lo que hemos hablado. Amén. Porque si tú amas a Dios vas a dar frutos que son estos que hablamos. Y si tú estás liderando con humildad, vas a ser un hombre servicial en tu hogar. Entonces, definitivamente, mira lo que dice 1 Corintios 11:3 para cerrar. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. Hay un orden. Cuando lo observamos y funcionamos en base a ese orden, Dios bendice, Dios nos honra. Y lo vamos a ver en toda nuestra manera de vivir, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Algunos de estos, mis hermanos, han sido consejos prácticos y sencillos, otros han sido más bien mandamientos que ya Dios ha establecido en su palabra, otros han sido algunas casi hasta amonestaciones, pero yo creo que al final pues son cosas que tenemos que oír y que si implementamos y ponemos en práctica van a hacer una gran diferencia en nuestras familias. Ya con pues entonces cerramos esta segunda parte de consejos de cómo amar prácticamente a nuestras esposas y los 4 programas que tuvimos para esposos y esposas sobre el mismo tema. Yo espero que haya sido de mucha bendición, que hayan tomado notas. Si no, vuelve y oye los programas. Compártanlo con otras parejas que ustedes piensen que puede ser de bendición para ellas. Y si en esta primera ronda no anotaste, vuelve y escucha y toma nota y empieza a practicar. A implementar. Quizá puede decir, mira, esta semana voy a implementar Mira lo que yo les recomiendo, hagan una cita, oigan los 4 programas y hagan una cita entre esposos y evalúense dónde estamos, qué cosas podemos empezar a hacer, qué cosas tú estás haciendo ya y entonces animar a esa persona. Afírmense. Y qué cosas quizás me gustaría que hicieras y que puedan retroalimentar. Quizá hayan hasta algunas que no hemos mencionado nosotros. Exacto. Que ahora se digan, mira, exacto, a mí me gustaría mucho si tú me hicieras y entonces hablar sobre eso. Amén, amén. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Los esperamos entonces en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.